Yo decidí hace un tiempo que yo quería ser feliz. Entonces yo estoy entrevistando gente que me ha hecho bien. Y entre esas personas está Sara Victoria, que es hija de nuestro talento y nuestro queridísimo, amado Cuquín Victoria, que forma parte de la cultura de nuestro país. O sea, él se graduó de arquitectura, pero él nos hace reír de ingeniería civil. Yo siempre creo que de arquitectura, siempre, por alguna razón, de ingeniería civil, pero nos hace reír a todos y es lo que ha hecho toda su vida. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Cuquín, fue una experiencia muy bonita, pude entrevistarlo 2 veces. Y con Sara he compartido poquito, pero le tengo un cariño enorme. Sara es psicóloga, es neurotrainer, tiene un currículum muy extenso, trabaja con personas y ayuda a las personas a que tengan, digamos, que se puedan orientar y puedan lograr una vida con mucho más armonía y tal vez descifrar sus conflictos, o sea, poder resolverlos desde la neurociencia. Entonces vamos a tener una entrevista bien bonita. Lo primero, obviamente, que antes de entrar como en las cosas así que quiero preguntarte, Sara, vamos a hablar un poquito de ti. O sea, ¿cómo haces esta transición, como me decías, de psicología a coaching? Mira, es... que sea como relajado un poco el coaching. Honestamente es un poquito duro. Mi primera carrera es mercadeo realmente. Fue la primera carrera que elegí, digamos, como todos a los 18 años, pensando que era como mi gran futuro en el área de los negocios. Y duré unos 10, 12 años trabajando en el área de los negocios. Pero increíblemente como hay llamados, hay vocaciones y hay cosas que uno va descubriendo en el camino. Y fue lo que me sucedió, ya teniendo unos, 32 años, 33 años. Sí, hace 14, 15, voy a cumplir 46 felizmente. Encontré que trabajar con personas era lo que me hacía feliz, era lo que me llenaba, era algo que me daba una satisfacción que no te lo da el dinero, no te lo da la gente, te lo da, es una felicidad que viene de adentro hacia afuera. Y ahí descubrí esa vocación y ese llamado. Ahí comienzo con el trabajo del coaching, el trabajar con seres humanos, el entender que sí se puede. Y por eso tal vez esa visión un poco que todo el mundo me relaja. Tú todo lo ves bonito, tú todo lo ves positivo. Y realmente sí. Bueno, lo que decía en el arte gráfico, o sea, lo que yo decía, en mis redes sociales, es que cuando uno se acerca a ti, tú leíste, es como si el mundo nunca te hubiese herido. Y yo creo que todo el mundo ha sido herido de una forma u otra y ha herido, tal vez sin querer herir, pero tú tienes como esa energía, esa cosa hermosa, Sara, de aceptar y como, no sé, te llevas muy bien con el mundo. Dime cómo lo haces. Sí, mira, yo pienso que todos hemos sido heridos, todos hemos herido, claro que sí, pero el secreto de todo esto es poder encontrarse, poder uno conocerse, aceptarse y aceptar las cosas que suceden, como son. Y en esa misma medida, pues uno va aprendiendo a amarse y a respetarse. Y cuando uno tiene todo eso adentro, definitivamente tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer. De eso se trata mi carrera, de eso se trata lo que yo hago. Ok, entonces vamos ahora con la primera pregunta. Sí, okay. Ayer, Lolita, que yo la estaba entrevistando, me decía algo que yo me identifiqué mucho con ella. Y esta mañana, mientras pensaba un poco en ti, en cómo te conocí, en el momento que hablamos, el momento que yo estaba viviendo, dije, concho, tengo que hacerle esta pregunta a Sara porque sé que ella va a comprender lo que Lolita decía ayer. Incluso hay familiares que te retan en términos de amor. Es como que, bueno, yo te quiero, pero te voy a amar de lejos porque no me haces bien. Claro. ¿Hay que amar de lejos de vez en cuando?
Mira, poniendo en la balanza como prioridad nuestro bienestar y nuestra felicidad, Sara? Todo comienza por yo pienso que es como un proceso. Primero es aceptación y luego ponerme en ese mundo de la empatía, que ayer yo vi la entrevista y me encantó. Es una persona a quien admiro mucho también. Luego de esa empatía, entonces llegamos a un paso de ya un poquito más espiritualmente hablando y en la parte emocional, que es la compasión. Cuando nosotros llegamos a entender que el otro tiene derecho a sentir y a pensar de una manera diferente y que no necesitamos una etiqueta, que era algo que te mencionaba en algo que escribí, ahí podemos comenzar a amar. ¿Por qué no? Sí hay personas tóxicas, sí hay personas que nos hacen daño, pero en esa medida también podemos empezar a amar a pesar de las diferencias, a pesar del dolor, se puede amar. Lo que sí yo he podido identificar desde la vivencia es que cuando tú abres un poco la puerta y tú, o sea, te abres un poco y dejas que la persona entre, hay un momento en que te dice algo hiriente y tú dices, pero bueno, o sea, ¿en qué momento, cómo llegamos aquí? O sea, ¿por qué esta necesidad de herirme o de decirme cosas tan duras? Y se ve en la comunicación ahora, en las redes sociales, en el WhatsApp, cómo la gente olímpicamente hiere. O sea, y tal vez no es su intención, pero está faltándole el respeto a alguien, claro, o está diciendo algo que tiene una ponzoña, que tiene, claro, un veneno. Claro. O sea, en términos de comunicación, yo creo que hay mucha agresividad. Lógico. Hay mucha agresividad y hay una intención de vivir desde el ego, de vivir por complacernos, por nosotros llenar ciertos vacíos, que ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué es eso que me falta, que yo estoy tratando de llenar? Hiriendo, haciendo daño, siendo agresivo. Detrás de la agresividad, lo único que se esconde es dolor y miedo. Entonces, cuando uno logra llegar al sentimiento y a manejar asertivamente la emoción per se, lo que es el sentimiento, entonces podemos comprender un poquito mejor. Por eso te decía que sí se puede, o sea, no es que no se pueda amar. Y también hay otra cosa, elegimos, porque como vas al supermercado, si tú no comes carne, si tú no comes algún tipo de alimento, pues tú coges el pasillo que tú quieres elegir. O sea, yo voy a buscar, no sé, un alimento específico, pues yo voy directamente a lo que quiero. Exacto. Compro lo que yo necesito y lo que quiero. Hacer una elección consciente de bienestar. Una elección consciente, exactamente. Precisamente de eso se trata. Nos van a ofrecer de todo, nos pueden decir cualquier cosa y sobre todo quien está expuesto a los medios, quienes están expuestos hoy día a las redes sociales, a la parte sí, pública. Porque, por ejemplo, yo que antes también le he preguntado a personas que trabajan la neurociencia, que trabajan el coaching o que trabajan la parte de psicología. Yo he preguntado sobre este tema de la agresividad, de cómo a veces la gente hiere con las palabras, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tanta interactividad. O sea, yo no soy una persona de una comunidad, o sea, que tengo una interacción continua sí tengo una comunidad que escucha All We Need Is Love, pero no hay una interactividad donde, por ejemplo, yo me haya sentido lastimada. Todo lo contrario. Exactamente. Yo lo que recibo de la gente es puro amor, qué básicamente. Lindo, porque eso das. Pero lo que te iba a decir es que es cualquier persona, y esto me lo ha dicho gente que escucha el programa, cualquier persona que abre las redes sociales o que tiene conversaciones por WhatsApp o algo así, ve a la gente en una actitud que a veces es como, bueno, pero está bromeando, está hablando en serio. ¿Qué es lo que nos tiene a todos como lastimados, a la defensiva? Tú que trabajas con tanta gente, Sara, ¿qué pasa hoy en día? Honestamente, yo quisiera pensar que es solamente el hecho de querer tener un protagonismo y un ego falso, de llenar como te decía, unas expectativas irreales completamente. Yo hablaba con alguien hace unos días del tema de las redes sociales. Para mí es un fenómeno sumamente interesante.
Así como construye, destruye. Sí. Así como ayuda, pues también nos limita en muchas situaciones. Vemos todas las parejas son felices, todo el mundo es feliz, todo el mundo muestra su momento feliz, pero ¿en qué momento, y si nosotros cogemos ahora mismo una de las redes sociales, en qué momento vemos a alguien en un momento vulnerable, tal vez hablando de sus miserias y de su dolor? Es difícil, o sea, es raro encontrarlo, porque vendemos una imagen hacia afuera y es puro marketing de que somos felices, todo está bien, pero desde la honestidad y desde la integridad, por eso hay gente que prefiere cerrar sus redes cuando tiene una situación de crisis. Lo he visto con celebridades que dicen, bueno, ya cierro las redes, precisamente como para cuidarse de no recibir esos ataques. Pienso que es un poquito de eso, de miedo, al final es miedo. Y el miedo es todo lo contrario al amor. Fíjate que no es el odio, es el miedo. Y vivimos desde ese lugar a veces y entonces nos llenamos de esas miserias. Pero yo insisto, cada día que hablo con personas, quisiera poder dejar el mensaje de que todas las mañanas podemos elegir cómo vivir. Cada día cuando abro los ojos, yo elijo qué me va a afectar y qué no me va a afectar. Y si me voy a las estadísticas, puedo decirte que solamente tenemos el control de un 10% de las cosas que suceden en el mundo. Y la única, son pequeñitas 4, ¿verdad? Es nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Qué tú te cuentas, Sara? O sea, cuando tú no tenías todo este conocimiento de la neurociencia, de la parte neurolingüística, ¿qué tú te decías y cómo ves el cambio? Que valga la pena compartir con la gente. Claro, mira, porque yo creo que el diálogo interno es lo que al final determina nuestra realidad, lo que nosotros creemos que somos y lo que nos decimos. No, y somos las historias que nos contamos totalmente. O sea, si yo me digo a mí misma todos los días, esto va a ser difícil, no voy a poder, esto se va a complicar. Y de hecho, otra de las cosas que me causa mucha gracia es que desde que yo nací, siempre estoy oyendo, señores, la situación está difícil, aquí no se va a poder emprender un negocio, o sea, todo el mundo habla en negativo, como que todo, como que ya es el final y no se puede. ¿Y cuántos negocios no han prosperado? ¿Cuánta gente no ha sido feliz a pesar de eso? Entonces, fíjate que es el ruido exterior. En mi caso particular, contestando exactamente tu pregunta, yo pienso que influye mucho la crianza, el ambiente en el que he crecido. Tengo 2 grandes maestros que son mis padres, a quienes les agradezco eternamente lo que nos enseñaron a nosotros 3, o nos siguen enseñando, lo que compartimos. Y eso me hace también sentirme que tengo como esa base sólida a nivel emocional, esa validación primaria que todo ser humano necesita, que es la familia. Y en esa misma medida pues fui buscando eso que yo necesitaba llenar. Tal vez eran más preguntas que respuestas. ¿Por qué eso que tú me preguntas? ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Por qué la gente hiere? ¿Por qué de repente mi papá trabajando en un medio tan expuesto, a pesar de lo que había alrededor, nosotros pudimos vivir en una familia unida y todavía somos sumamente unidos? Porque cada uno de nosotros ha podido tener una familia también y a pesar del ruido y a pesar de lo que suceda, ser felices y buscar la felicidad. No te digo que no haya situaciones, o sea, sí las hay, pero es la mirada con la que uno enfrente la vida. Claro. Eso es lo que me ha servido. Y por ejemplo, en el caso de Cooking, nosotros siempre hemos visto como público, o sea, como, vamos a decir, consumidores de su espíritu, como audiencia, que no hay exabrutos, o sea, no hay, es una persona que mantiene un ritmo cardíaco. Para que lo sepas. Para mí. ¿De qué está hecho tu papá, Sara? Ojalá yo saberlo. De verdad, yo quisiera. Es un misterio. Yo siento que papi es de los seres humanos más evolucionados que yo he conocido en mi vida. Empíricamente, probablemente, porque no he estudiado nada de esto, ¿verdad? Yo siempre he escuchado de personas muy sabias y obviamente personas que nos llevan años y luz, como digo yo. Yo siempre he escuchado que el sentido del humor es una característica muy particular de la gente evolucionada. Así es.
Yo pienso lo mismo y obviamente sí, mi papá lo amo, es mi alma gemela y en casa me relajan muchísimo porque yo digo, no, él es mío, porque es algo de verdad, tenemos una conexión muy especial. Cuando vengamos de la pausa, yo quiero que hablemos un poquito de eso que acabas de decir, o sea, tu papá tuyo. Sí. Me refiero el rol del padre sí. en una hembra. Claro. Tú tienes hijos, sí. En una mujer. A veces tengo la sensación de, percibo que muchas mujeres que han estado en situaciones vulnerables es porque no tuvieron ese amor, o sea, esa conexión y esa protección que viene de la mano de una figura paterna. Correcto. Vámonos a la pausa y ya. Tú has tenido en tus consultas, Sara, me imagino que personas que han enfrentado violencia doméstica, pérdidas, conflictos familiares. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿qué falta en nuestros hogares? ¿Es la madre porque está trabajando todo el tiempo y tiene que sostener? ¿Es un padre ausente? Hay una fragmentación que tiene que ver con, digamos que la situación socioeconómica muchas veces de las familias. ¿Qué ves? O sea, ¿qué falta? Mira, yo te quisiera hablar un poco más de mí antes de... porque de ahí parte. Sí, claro, es porque mencionabas esos valores familiares. Realmente, la base, la roca, el fundamento y todo lo que yo soy y puedo llegar a ser, se lo debo, como te decía, a la formación que he recibido, al concepto de familia que se maneja en casa. O sea, situaciones extremadamente felices como situaciones sumamente difíciles y delicadas, siempre juntos, los 5. O sea, somos 3 hermanos, papi y mami, y bueno, ya nuestros hijos, son 8 nietos, y siempre juntos. ¿Qué pasa? En esa misma medida donde yo veo que ante cualquier situación, mis primeros admiradores, mis primeros críticos, mis primeros consejeros, siempre van a ser ellos. Entiendo que en cada familia que viene manejando situaciones ahora, porque estamos viendo literalmente de todo. O sea, yo me sorprendo de la cantidad de jovencitos que vienen ya con situaciones y trastornos, fruto tal vez de una no atención a tiempo de cualquier trastorno. O más que un trastorno, yo pienso que es falta de amor y de atención. Por eso te hablaba y te voy a insistir mucho en las etiquetas. Ir a un psicólogo tradicional, a un médico, te va a decir, bueno, eso es porque el DSM-5 dice que el trastorno X tiene tanto criterio y es tal cosa. Perfecto, muy bien. Pero a mí no me interesa un expediente clínico. Yo prefiero una conversación humana con un padre, con una madre o con una persona jovencita que a veces llega. Y honesta. Y honesta, claro. Porque tú no eres adivina. No, y tú no formas parte de ese núcleo familiar. No. Y me imagino que en el proceso de tratar de encontrar una solución a un conflicto, a veces la gente se siente avergonzada y no lo dice todo. Hay maneras, claro, de uno indagar, y de hecho de eso se trata, la parte de coaching de vida, el proceso de indagación, el auxilio de la programación también. Nosotros somos seres de programación y de eso también quería hablarte. Sí. Fíjate, la programación que nosotros traemos definitivamente tiene la carga genética que conocemos, pero también lo que se le va agregando. Nosotros nacemos con la única y exclusiva misión del vientre de mamá es de ser felices. Todo lo demás se nos va pegando. El nombre nos eligen, el nombre, el colegio, los amiguitos, la ropa y bueno, cuando llegamos a tener 17, 18 años, nos piden que elijamos qué queremos hacer para el resto de la vida. O sea, no se da un proceso de transición. Y perdóname, ahí te quiero interrumpir porque quiero ponerte un ejemplo bien puntual. Eso es tan cierto, eso que tú dices, que yo tengo un ejemplo muy cercano de una niña de 8 o 9 años que la mamá la dejó teñirse el cabello, porque ella quería ponerse el cabello azul. Y eso de la programación es tan fuerte que la niña ahora tiene 12 años
y siempre en broma le dice a la mamá, pero tú me dejaste teñirme a los 8 años. ¿Por qué tú me dejaste teñirme a los 8 años? Si todas las otras mamás dicen que no. Pero pongo este ejemplo porque incluso la gente que va en contra y cría en libertad de manera consciente, ok, es tu cabello, yo te sugiero que no lo hagas, pero tú lo quieres hacer, vive la experiencia, porque teñirte no te va a hacer nada malo. Pero luego la niña tuvo que cortarse el cabello porque ya después no le gustaba como el color. Bueno. Ahí entramos ya en un tema más de la psicología social. Sí, pero es lo que quería señalarte y lo que quiero que profundicemos es el tema de que incluso es tan fuerte la programación que la gente quiere formar parte como de esa programación, aun cuando no forma parte, por la necesidad de pertenecer. Y de aprobación, claro. Y de aprobación. Claro, porque si de repente todas las niñas vienen en un size 0, size 2 de ropa, entonces todas las niñas quieren ser mega ultra flacas, quieren tener el pelo de tal manera porque eso es lo que se está usando. Y de repente la niña, bueno, el caso fabuloso que conocimos del afro, del pelo bueno, pelo malo. O sea, ¿quién dijo que eso es una realidad? Eso es un estereotipo creado por una sociedad donde simplemente cada quien elige, y eso es lo que yo insisto, cada quien tiene su identidad. Y nosotros no somos quienes para programarles a nuestros hijos o a los hijos de los demás cosas con las que sencillamente cada ser humano debe tener elecciones. Nosotros como padres guiamos, acompañamos hasta un punto, pero no podemos volver a repetir el patrón. Algo que leí el otro día que me llamó mucho la atención decía que las heridas emocionales se transmiten de generación en generación hasta que alguien consciente detiene el proceso. ¿Y tú crees que es así? Claro que sí. Sara, claro. ¿por que qué? Sí, porque se puede modificar. No, pero ¿tú crees que se heredan esas heridas? Sí, que se transmiten. Sí, porque es que si yo no cambio, Merian, o sea, si yo como madre no manejo y trabajo mis carencias, mis dolores, mis situaciones, ¿de qué manera puedo ofrecerle a mis hijos una calidad humana y emocional saludable? O sea, no hay manera posible de yo ofrecer lo que no tengo. ¿Y qué pasa cuando la gente, como alguien me mencionaba el otro día, se traga el dolor? O sea, ¿qué pasa cuando hay una tristeza o hay un dolor y la gente se queda con eso dentro? En realidad el comentario que me hacían era que el dolor y el gusto se quedan dentro. Sí. Haciendo referencia a el deseo. Sí. A yo deseo esa persona o deseo tener eso y no puedo. Entonces me lo trago, me quedo con eso dentro. Y me decían, pero lo mismo con el dolor. Claro. O sea, ¿qué pasa cuando la gente se queda con todo eso dentro? En un gran porcentaje se convierte en enfermedades psicosomáticas, se traduce en cualquier tipo de enfermedad física, aunque hablamos ya fisiológicamente de que no hay diferencia entre la parte psicológica y biológica, porque estamos hablando de un ser humano, el cerebro es un órgano. Y de por sí tiene el desbalance químico que se pueda producir, pues también tiene consecuencias y se somatiza. O sea, comenzamos a sentir, de repente tú dices, bueno, esa persona que tragó, como tú dices, ese dolor, que lo guardó, empieza a sufrir de gastritis, o tiene un dolor en espalda baja, o tiene un dolor o una persona que empieza a victimizarse y empieza a decir, no, es que yo no puedo salir porque me duele la cabeza, no es que yo me siento de tal manera. Entonces, fíjate cómo uno va traduciendo y eso se va convirtiendo en un monstruo. Por eso es que lo ideal es trabajarlo a tiempo, buscar la ayuda, la que quieras. Puede ser un coach, un psicólogo, un psiquiatra, o lo que tú quieras. Una persona que evoluciona de manera consciente, que va adquiriendo una conciencia mayor y que esa conciencia mayor lo va llevando a una evolución, ¿es una persona feliz o es una persona en armonía con el todo, por decirlo de alguna manera? Las dos cosas, o sea, en la medida en que yo me siento en armonía y en paz conmigo, yo voy a vivir más tranquila, más en paz. Es un estado, pero ese estado me lleva a ser feliz. Y la felicidad también es un concepto sumamente amplio y relativo. Claro. Lo que hace feliz a un ser humano no necesariamente hace feliz a otro. Pero sí, definitivamente, cuando se evoluciona, la evolución es crecimiento. Y también desde el dolor le llamamos resiliencia evolutiva.
El ser humano cuando se convierte en resiliente después del dolor y sigue caminando, pues evoluciona definitivamente. Claro. Y lo que venga, pues ya tú tienes esa caja de herramientas, esa biblioteca emocional para poder seguir adelante. ¿Qué palabras tú no nos recomiendas? O sea, ¿hay palabras puntuales que tú eliminarías del diccionario, o sea, de las historias que uno se cuenta a uno mismo? Mira, yo pienso que primero el no puedo, el no soy capaz, no sé, tal vez el juzgar tanto, no una palabra específica, pero el prejuicio, ¿no? El prejuicio también. Y por eso insisto en las etiquetas. Las etiquetas son para las marcas. Como yo vengo de marketing, por eso tengo como esa, cuando vengo a conocer a un ser humano, le digo, no quiero ver expediente clínico, solamente quiero hablar con esa persona. Si tiene la situación que tiene, no importa, no hay por qué decirme que no puede. ¿Tú no validas cuando alguien viene a hablarte de alguien, tú no validas eso, Sara? No, realmente es que no me interesa. Yo creo en lo que estoy hablando, en lo que yo siento cuando estoy hablando contigo. Y por eso hablo de humanizar un poco la parte científica, o sea, esta apertura que se está dando con abrirle las puertas al coaching de vida en el área clínica, en el área psiquiátrica, es precisamente para humanizar un poco la parte de esa relación de bata blanca, paciente, que para mí no existe como tal. Somos seres humanos y todos tenemos nuestras carencias, y desde ese lugar del amor, entonces sí podemos trabajar para transformar. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, tú sabes que hay un documental en Netflix que lo narra y a quien vemos haciendo todas las entrevistas es al actor Morgan Freeman. Wow. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Bellísimo. Él se va a muchos países a hacer ese recorrido y es muy interesante porque hay un momento en que hacen un escaneo del cerebro de él, donde le piden que haga una meditación especial con relación a la fe, si él es creyente o no. Y es interesante porque se ve claramente en estas imágenes la diferencia de un cerebro de un ateo a una persona que cree. Es una cosa muy interesante porque incluso el mismo Morgan Freeman, tú lo ves, o sea, tú ves en el documental cómo él se sorprende, o sea, él dice, esto cambia la visión que podemos tener del mundo y de la religión y de todo, y de la fe. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con Sara Victoria. Estamos con Sara Victoria. Y Sara ha hecho una transición interesante como médico, como psicóloga, al coaching, trabajando el tema de la neurociencia, la neurolingüística. ¿Lo dije bien, Sara? Sí. Neurolingüística, ¿no? Sí, la programación neurolingüística. Entonces, tú has mencionado algo constantemente, el tema de las etiquetas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nuestro poder está fuera o está dentro? ¿A qué me refiero? Las etiquetas o los condicionamientos, lo que nos imponen, termina teniendo más peso que lo que nosotros podemos recrear en nuestra mente, la fe que nosotros podemos tener en nosotros mismos. ¿Eso claro es lo que sí pasa? Sí, lo que pasa es que nosotros venimos, como te decía, de ver cuando, igual es un tema de programación, desde que éramos pequeños íbamos a un médico, a un pediatra, y bueno, el doctor decía, tómate esta pastilla o este jarabito porque tú tienes tal cosa. Nosotros simplemente asumimos eso como ya, bueno, tengo una enfermedad, tengo que tomar esto porque con esto me voy a sanar. Y ya, no cuestionamos nunca. Bien o mal no lo hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora llevamos a nuestros hijos a un psicólogo y nos dicen, bueno, el niño tiene tal trastorno, tal situación, y nadie cuestiona no tan solo el trastorno y el diagnóstico, sino el qué va a pasar después, cómo yo voy a vivir con esto, o si esto es una sentencia de por vida, o si realmente yo puedo cambiarlo. Y ese ha sido un poco mi lucha, mi enfoque, mi mirada en esto que estoy haciendo, que amo intensamente. Es precisamente cambiar las etiquetas por una esperanza de vida.
cambiar esa mirada de, bueno, mis limitaciones con una situación o un trastorno X llegan hasta un punto, cambiarla por, espera tu momento, dame el chance de trabajar eso, dame el chance de explorar. Y yo he tenido como testimonio situaciones que supuestamente no podían, o por su trastorno no podían llegar a, digamos, a hacer unos estudios universitarios o a terminar cualquier tipo de oficio, carrera, y sí lo han podido hacer. ¿A ti te gusta desde el área, hay un conocimiento clínico que te avala, pero te gusta desde tu humanidad, devolverle la fe a tus pacientes, la fe en sí mismos? Completamente. ¿Por qué desarrollamos tantas inseguridades? Sé que está vinculado a lo que acabas de decir, pero quiero utilizar el término inseguridades, porque creo que todo el mundo, todos nos podemos identificar ahí. ¿Qué tú entiendes que debe de haber en la familia? O sea, ¿qué se debe dar? ¿Qué debe ocurrir? Tal vez cómo debemos replantearnos la educación. Y ahora te hablo también como madre. O sea, yo pienso que lo primero es dejar ser, acompañar, pero dejar ser. No ser los guardianes 24/7. Y mira que yo soy mamá gallina, yo he tenido que trabajar eso conmigo, porque la verdad es que es instinto, ¿verdad? Sí, yo creo de la que protección. Hay un tema de desprendimiento y de apego claro que resulta difícil. Claro que sí. Pero en la medida que uno va conociendo, como te digo, tú hablabas de eso, de la parte humana y de las vivencias, uno comienza a bajar la guardia y a entender que igual nuestros hijos o las familias son temporales, no son eternas. Y nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos van a emprender sus proyectos de vida. Y nosotros tenemos que ser simplemente acompañamiento, no juzgar, no interferir en ciertas cosas, porque pensando que estamos ayudando, lo que estamos es, digamos que limitando su capacidad o limitando esa posibilidad de que ese ser humano crezca y llegue hasta donde quiera llegar. ¿Tú tienes inseguridades, Sara? Claro. Con todo el conocimiento que has ido adquiriendo y todas las herramientas emocionales. Claro que sí, Mariana. ¿Y cómo te las trabajas? Precisamente trabajo desde el ser, trabajo desde quién soy y desde la aceptación. Primero me conozco, como te decía al principio, me acepto, me valido a mí misma. Y en esa medida, cuando comienzo a amarme, entonces comienzo a entender qué puedo darle a la gente, qué puedo darle a quien llega donde mí, que para mí es un regalo. ¿Qué pasa cuando la gente trata de lastimarte o intenta lastimarte? Tal vez no de manera intencionada, pero puede ser que de manera, no sé, inconsciente. ¿Cómo tú recuperas tu poder? Entendiendo lo que te decía hace un ratito, de que cada quien opera desde su mirada y desde su dolor o desde su modo de pensar. Desde lo que ha vivido. Desde su programación, para decirlo de esa forma. Entonces, si yo entiendo y respeto y valido y apruebo y valoro eso como válido para esa persona, si a esa persona le funciona y le sirve, yo simplemente digo, bueno, eso no es mío, no me corresponde, no me pertenece. Entonces no le doy ese permiso a que entre a afectarme. Porque si le abro la puerta, entonces inmediatamente caigo en el juego. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, si caigo en ese juego, entonces ya yo me compré lo que me vendieron. Claro. Ya, entonces me afectó, me dolió. Y sí, es lo que te digo, sí me ha pasado muchísimas veces. Pero luego cuando hago el ejercicio como para ver, ok, ya tengo esto aquí, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Inmediatamente entiendo, bueno, esa persona está operando desde su lugar y yo tengo que tener el mío. Nosotros nos cuesta ponernos en primer lugar frente a los demás. Ahora que estás diciendo eso, porque dijiste una cosa interesante, o sea, estoy comprando lo que me vendieron, o sea, tú lo estás diciendo de una manera metafórica, pero yo creo que todo el mundo entiende, o sea, si a mí, por ejemplo, el otro día alguien me dice, no, porque tú quieres reconocimiento, y yo me quedo como que, ¿en serio? Bueno, y si lo quisieras, no importa. Sí, pero, o sea,
me sorprendió porque es una persona que yo entendía que me conocía y yo dije, ¿what? O sea, una gente que cerró las redes sociales el otro día, todas, y perdió todos los followers, tuvo que empezar de nuevo haciendo un trabajo público, o sea, en serio, bueno. Con tanta forma que hay de buscar sonido, o sea, hello. Sí, pero igual, o sea. No, lo que yo te quiero decir es que sí es cierto que por alguna razón nosotros compramos lo que nos dicen. ¿Por qué? Por un tema social, por un tema de programación, porque nuestras inseguridades en algún momento nos pueden llevar a entender que lo que nos están diciendo alrededor es cierto. O sea, uno lo cuestiona. Llega un momento que uno dice, pero ven acá, ¿y será verdad que yo estoy buscando aprobación? ¿Será verdad que yo estoy comprando esto que me están diciendo? Y uno se siente raro. Sí. Uno se siente, para decirlo de alguna manera, es como raro. Es como una sensación de me siento incómoda, me siento molesta, no identifico exactamente lo que es, pero algo me está haciendo ruido. Entonces, es simplemente detenernos. Yo pienso que el ejercicio sería detenerse, analizar lo que realmente está sucediendo, no lo que estamos anticipando. Exactamente. O sea, porque fíjate, hay un proceso de anticipación de pensamiento que muchas veces es irracional. Entonces, defíneme eso, Sara. Imagínate que yo digo, bueno, hoy salgo y si llueve, entonces me mojo, y si me caigo o de repente me para un amé o yo llego allí y el muchacho me tiró la esponja en el carro y yo cojo un pique, o sea, en buen español. Hay lo dijiste, una anticipación. Anticipamos el pensamiento. Sí, y eso pasa con las madres que tienen hijos adolescentes como yo. Y yo también. Que cuando están en la calle nosotros estamos anticipando. No, y ya tú sabes, uno piensa que lo peor, pero es algo irracional. Entonces, cuando de verdad hacemos el ejercicio siendo honestos, o sea, y desde el amor, fíjate que no es desde el ego, es desde el amor. Exacto. Y entendiendo que no es real, que lo que está pasando es que simplemente yo estoy comprando eso que me están diciendo que no tiene nada que ver conmigo. Que no tiene que ver conmigo al final. O sea, yo reconociéndome, fíjate que vuelvo al punto de inicio, si yo me conozco, me acepto como yo soy, yo no, aunque se esté, digamos, el mundo alrededor puede estar explotando y yo voy a mantener mi calma. Yo creo que tenemos que terminar porque son las 55. Este programa sube a YouTube. Yo sé que están desesperados todos, pero ya van a subir todos los programas, todos. Maglio, Elaine, Onicela, Sara, Lolita, ya vienen. Lo que quería decir es que podemos resumir esta entrevista en una palabra y creo que Sara puede estar de acuerdo. Aceptación. Así es. Sara, mira, tú eres mía, tú vas a volver para acá. Feliz, yo feliz. Tú lo sabes, yo feliz, que tú vuelves otra vez. Bueno, Dios los bendiga. Ahora viene la República. Namaste.